Y bueno, ayer finalmente el Congreso votó, esto se mantuvo en suspenso durante prácticamente todo el día. Por la tarde, sobre todo después de que se conociera que un joven había asesinado en una estación del metro, la congresista Norma Yarrow dijo algo así como: ¿votamos o votamos? La figura de la detención preliminar puede ser perfectible, pero mantener tanto tiempo el vacío legal, sin duda, era una carencia, era una dificultad, un obstáculo en el camino de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, está con nosotros el congresista de la bancada Honor y Democracia, que siempre me ha dicho que prefiere que me refiera a él como el almirante José Cueto. Así que saludo al almirante y le pregunto: almirante, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué se mantuvo en suspenso? ¿Quiénes no querían? Porque hemos escuchado realmente argumentos indefendibles como el del congresista Flavio Cruz, que dijo que el que no cae resbala y que nadie está libre de cometer un delito. Argumentos que en boca de un parlamentario pues uno no termina de entender y suenan a forzados, argumentos forzados. Díganos cuál es su lectura de lo que ocurrió en el Congreso con esta norma. Bueno, de todo, buenas noches, Magda. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un adelantado feliz día por mañana. Muchas gracias. En tu persona, a todas las damas del país. Mira, efectivamente ayer, cuando por lo menos yo me llevé la gran sorpresa de que no había sido considerado en la Junta de Portavoces, y en eso tiene razón el señor Salguana cuando dice ningún portavoz lo pidió como una cuestión priorizada. Y ahí me llamó la atención, porque este tema lo han manejado, digamos, publicitariamente varias bancadas. Sí, que hay que sacarla, porque como tú recordarás, cuando se hizo este proyecto, esta rectificación, fue a finales de, bueno, antes que acabe la legislatura en diciembre, y ahí vino todo el receso, el gobierno se demoró la vida para observarla. Bueno, ¿fue a propósito o no? Yo creo que sí, hubo un delay ahí medio raro, pero sobre todo lo que sí tengo que reconocer que las observaciones que han pasado, que creo yo algunas deberían ser consideradas, pero eso iba a demorar muchísimo más tiempo. Entonces se optó por la insistencia, con algunos cambios mínimos para que no hubiera esta presión mediática, sobre todo de la Fiscalía, porque según ella, pues si no había esta rectificación, todos los delincuentes iban a estar libres. A ver, pero presión mediática o en el fondo un real acto de contrición del Congreso, que no se podía eliminar la norma simplemente y no incluir, digamos, mejoras, era simplemente eliminarla de porrazo. Bueno, como dice mi nieta, ambos dos. Ambos dos, ok. Las dos cosas había, porque hicimos una rectificación, porque hicimos mal, ¿no? Y ahí me sumo yo, a pesar de que no voten a favor, pero ¿Y cuáles fueron las bancadas, antes de que continúe contándonos la historia, que la usaron mediáticamente, pero que luego misteriosamente no incluían el tema en la agenda? Mira, a raíz de que no se puso en la Junta de Portavoces, empezó a correrse, ¿no?, ante la presión, lo que se llama una virtual. Sí. Donde solamente firman los portavoces, se suman el número mínimo, que son 66, sumando las bancadas, y se pone en el pleno. Bueno, nosotros, como Honor y Democracia, nuestro vocero, golpe de 9 y media de la mañana, firmó cuando le hicieron llegar la... Y después de eso, no hubo más. No había firmado a esa hora, por lo menos en la mañana, ni Fuerza Popular, ni APP, ni Perú Libre, ni Somos Perú. No sé si Somos Perú o Podemos, uno de los dos. Bueno, la cosa es que no se llegaba al número de votos para poderla poner. Pero repito, hubo tal presión, no solamente de muchos congresistas que levantaban su voz, decían que verlo y hay que imponerlo. ¿De dónde vino la presión y a qué se refiere con lo que presión dice? Mediática hubo presión. Presión mediática ha habido. ¿Mediática ¿qué se expresó de qué manera? No, medios, salía en los medios, salió la fiscal. A ver, después de la palabra empeñada por el presidente, así usted dirá, es. Y de toda la discusión... Pero para que veas que su banca no firmó inicialmente. Después, en la tarde, a raíz de tanta presión, tanto mediática que venía de varios días, como de muchos congresistas, diferentes bancadas que exigían que se ponga. ¿Usted entre ellos o no? No, si nosotros habíamos firmado. No, correcto, pero usted era de la idea de que había que honrar la palabra. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no se ve. En el Congreso, no me gusta la palabra, pero es una verdad, ¿no? La dictadura de los votos es la que manda, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, al final de la
tarde casi, se lograron las firmas y se puso en la noche prácticamente. Y tú has visto, ha tenido una votación mayoritaria. La votación, es decir, contradice esto que aparentemente revelaba una falta de voluntad. Sí, política, ¿no? Al menos. Exacto, porque, a ver, si tenía ese respaldo la norma, ¿por qué entonces se intentaba postergar o no se incluir la gente? Es algo realmente incomprensible. Yo no lo entiendo. He escuchado no solamente las excusas de algunos, sino que algunos congresistas decían que había que mejorar la norma, que había regresar a comisión. Claro, pero al final que no te extrañe que por ahí lo que pasa es que no le dieron pasar, ¿no? Por ahí escuché cuando estaban en las discusiones de que inclusive querían hacer un cuarto intermedio para mejorarla y regresarla, pero al final no procedió y se votó y salió adelante, ¿no? Usted ha dicho que el Ejecutivo, el Gobierno, hizo las observaciones y cuando yo le he preguntado, ¿cree que se demoró a propósito? Me dijo que sí. Es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué a propósito? Eso vas a tener que presentárselo al Ejecutivo. No, pero usted ha dicho yo creo que fue a propósito. ¿Por qué usted cree que fue a propósito? Porque se demoraron demasiado, llegaron hasta el último día. Cuando se empezó a decir que si no la firmaban el día 14 y empezamos a hablar, yo uno de ellos, de que no se preocupen, que si esto no hasta mañana no llega a las observaciones y se observa, ¿no? O simplemente la publican, al día siguiente el Congreso la publica y es ley. Correcto, pero llegaron al final y esto se ha prestado también para interpretarlo de distintas maneras. Una de las lecturas que se hace son los problemas legales del vocero de la presidenta, el señor Freddy Hinojosa, y otros del entorno que se han beneficiado justamente por el vacío legal durante esos días. ¿Es usted de esa opinión? Por lo menos a mí me crea suspicacias, ¿no? Porque si no hubiera ningún tema por el cual temer o por ninguna persona o por ninguna presión del interno del Ejecutivo, lo lógico hubiera sido que simplemente la promulguen, ¿no? Pero no pasó así. No pasó. Ahora ya la norma está ahí y hay quienes dicen que es perfectible, pero que finalmente ya hay una norma. Hemos escuchado al congresista Muñante, yo le mencionaba a Norma Yarrow también, que habló muy bien y que confrontó. ¿Qué opina de Perú Libre con esta actitud y con estos argumentos? Porque usualmente el congresista Flavio Cruz uno no puede coincidir con él en muchas cosas, pero desarrolla mejores argumentos. Sin embargo, esta vez dijo el que no cae resbala y nadie está libre que por acción u omisión cometa delito. Y uno dice, ¿pero qué le pasa al congresista? Bueno, de repente está protegiendo a alguna persona. ¿Cerrón? Pues, sí. ¿Hay preocupación por la situación legal de Cerrón? De parte de ellos. Sí. Tanto así que ha sido la única bancada que finalmente votó en contra. Pero todos los demás votamos a favor. Entonces, y es la misma actitud que tuvieron en la Comisión de Justicia, tratando de evitar de que esto se dilate. Entonces, si tú nuevamente piensas con malicia, dices, esto tiene nombre, pues, ¿no? No quieren que le caiga el tema. La bancada suya, la bancada Honor y Democracia, ¿en qué línea está con relación a este enfrentamiento que se entiende? Por un lado está la Presidenta de la República y por el otro lado la Fiscalía. En este enfrentamiento permanente de ataques que, a ver, por un lado la Fiscalía investiga a la Presidenta, hay quienes dicen que debería evaluar más cuando abre una carpeta fiscal, y por otro lado la Presidenta que sí, no ha tenido ningún reparo en hablar de carpetas de circo y de confrontar abiertamente a la fiscal de la Nación, es más, de decirle que está jugando en pared para un golpe de Estado blando. Sí. ¿Cómo interpreta usted esa situación? Mira, y en particular las palabras de la Presidenta sobre ese golpe de Estado. En primer lugar, yo no estoy de parte de nadie. Y desgraciadamente acá tengo, y lo tengo que decir públicamente, tengo un sesgo porque he sido afectado, junto con otros congresistas, por una muy mala decisión y muy malos argumentos de la fiscal al denunciarnos por el tema de que si la pensión y la remuneración y todo, que no tenía... Finalmente quedó ahí la denuncia, hoy día ¿no? ha sido archivada. Hoy día ha sido la subcomisión archivada y estábamos esperando que obviamente eso pase, porque no tenía ningún argumento ni jurídico, eran políticos, y el día que salió el señor Cubas, que después descubrimos que tiene no 3 sueldos en la fiscalía, cuando salió con ese video a decir que bueno, lo que se quiere hacer es un debate, no queremos penalizar el voto, a pesar de que la denuncia sí lo hace,
Entonces yo digo, bueno, si quieren debatir, bueno, sálganse de la fiscalía y métanse a la política, pues. La fiscalía no está para debatir, la fiscalía está para hacer cumplir las leyes. Entonces, ese sesgo o esa mirada subjetiva... Claro. Mi sesgo. O sea, ¿Lo lleva a ponerse del lado de la presidenta? No, de ninguna... ¿O darle la razón a los argumentos de la presidenta? No, para nada. ¿Y cómo juzga la actitud? Porque, a ver, yo decía, usted es un almirante en retiro, ha sido comandante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha ocupado cargos, es una persona que conoce de protocolos, de cómo hay que mantener el protocolo y la forma del cargo. ¿No le pareció que no le hizo favor, vamos a ponerlo así, lo que dijo la presidenta a la investidura de del propio cargo? Bueno, desgraciadamente la señora presidenta, no una, esta es otra, muchas veces se ha disparado a los pies con sus expresiones, todas, y por temas realmente mayoritariamente empujados a su tema personal, ¿no? Yo creo que la asesoran muy mal en estos temas, ¿no? Donde ella tiene que encarar a la prensa en el buen sentido de la palabra, tiene que sentarse y conversar, pero a veces las formas no la ayudan y las respuestas menos. ¿Es culpa de los asesores o es culpa de la presidenta? Ambos dos, porque ella, yo puedo recibir... Ha usado dos veces el comodín, tenemos que ir a una pausa, ambos dos. Vamos a una pausa y regresamos. A ver, le estaba preguntando por la situación de la presidenta, pero antes, con relación a este sesgo que decía usted tenía ante la Fiscalía y que además admitía públicamente, claro, uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo no va a tener un sesgo? Porque usted apoya una norma que finalmente lo beneficia. En su caso, a diferencia del caso de los otros congresistas, había un interés particularísimo. No. Ahí no siente que hubo... No, ahí creo que para variar... toda esta que viene desde la época que IDL sacó un reportaje, ahí malinforman y han malinformado a la gente. Esta norma lo único que hace es replicar 2 sentencias del TC, 2 leyes anteriores, porque este es un tema que lo venimos luchando de las instituciones desde el año 2015, 2016, porque cuando salieron las leyes le permitían a los jubilados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional trabajar, no solo en aspectos de seguridad, en aspectos administrativos y educación, que siempre es en todos lados. Pero aún cuando no pudieron con eso, el MEF, con una norma de tercer nivel, sacó una resolución ministerial donde decía, ojo, o un decreto, no sé, decía, bueno, si van a hacerlo, pero te voy a poner límites en tu pensión, en los montos que puedes recibir. Y eso es ilegal, es inconstitucional, que finalmente después de 2 sentencias del TC se reconoció. ¿Por qué? Porque la pensión no es del Estado. Y la sentencia lo dice, la pensión de cualquier jubilado, porque no habla solo de las Fuerzas Armadas, de cualquier jubilado, no puede ser retenida ni reducida porque es parte de tu patrimonio. Después de 20, 30 o más años que tú has aportado, es como tu AFP, y tienes tu pensión, el Estado lo único que hace es administrarla. Claro, lo que cuestionaba la Fiscalía no era eso, sino el hecho de haber sido congresistas, interesarse indebidamente por una norma. Es decir, si usted y el señor Montoya no estaban en ese grupo, de pronto y el tema hubiera pasado por alto y el Congreso no lo hubiera tomado en cuenta ni hubiera promovido esa norma. Pero precisamente porque estaban ustedes es que se presentó la situación y la discusión. Por eso le hago la pregunta. Por eso te digo, eso es un sesgo subjetivo total. Porque entonces tendría que meter en el mismo saco a los jueces que reciben su pensión, y así no, acuérdate la señora Tella cuando le sacaron... No, pero estamos hablando de la dación de una ley en la que usted terminó beneficiado, ¿o no? ¿Se benefició al final con la norma? Yo y miles de pensionistas de las Fuerzas Armadas. Claro, pero usted es congresista. Esos otros pensionistas Maggie, ¿quién se va a interesar por las Fuerzas Armadas? Pero no tenían esa posibilidad de estar dentro del Congreso para legislar a favor. La tenemos, y si tendríamos que hacer otras normas, como que estoy a punto de sacar otra, lo vamos a hacer, porque esa es nuestra función.
Pero se da cuenta que está cayendo nuevamente en esto que se le critica al gobierno de que los los profesores que llevó Castillo empiezan también a aprovechar que tienen ese poder en el Congreso. Tendría la fiscal que meter presos o meter en el saco de la denuncia a todos los congresistas que son del bloque magisterial. Pero estamos hablando de los intereses particulares que finalmente gobiernan el Congreso. Mávila, todo lo que pasa en el Congreso es política y hay intereses de por medio. ¿Para qué entran grupos de profesores? Para ver el tema del profesorado. ¿Y usted ¿Para entró qué entran por eso los al médicos? Congreso? Por supuesto que sí. ¿Para defender los intereses de las Fuerzas Armadas? Por supuesto, y ha sido parte de mi campaña. Y tengo un proyecto de ley que espero ya salga a la insistencia para cambiar el decreto legislativo 1133, que ha sido nefasto para todos los jóvenes. Y que el gobierno de Humala simplemente sacó un nuevo sistema pensionario para aquellos muchachos que han entrado de 2013, 1 de enero de 2013 hacia adelante, ¿no? Y ya no reciben su pensión, sino la mitad, y si por desgracia muere, la viuda recibe el 25%, no le dan los mismos beneficios de orfandad y de sepelio que tenemos nosotros en la ley que a nosotros nos acoge, que es la que viene desde siempre. Peor aún, en esta ley han generado que, a diferencia de nosotros, que está mal porque es la quiebra técnica de la caja, que el Estado aporta para esto 6% y nosotros 6%, ahora de esa ley para adelante los jóvenes aportan 13%. O sea, está avalando que uno haga campaña, llegue al Congreso para defender, no porque crea en un plan de gobierno, no porque tenga que legislar para los peruanos en general, sino para defender intereses particulares. Eso es lo que me ha dicho el almirante. No, eso no he dicho yo. Yo te he dicho que he entrado porque tengo no solo intereses para manejar las cosas del país, pero principalmente todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque yo soy un miembro de ellos. Y si nosotros no defendemos, déjame terminar, si nosotros no terminamos defendiendo eso, ¿quién lo va a hacer? Correcto, pero me está hablando de todos son emolumentos, o sea, todo tiene que ver con los sueldos, las pensiones. No hablamos de otro tipo, por ejemplo, de cómo las Fuerzas Armadas podrían trabajar en concordancia con la policía en los estados de emergencia, qué marco legal se le puede dar, qué rol se le puede asignar. No, estamos hablando hasta ahora de los intereses particularísimos y de lo que puede llegar a cobrar un militar en retiro. Ese tema. No, lo digo porque usted me acaba de decir que entró para eso y que era parte de su plataforma. Pero hemos sacado leyes para ver los temas de estados de emergencia, para modificar la ley de empleo de la fuerza, para modificar temas que tienen que ver con la funcionalidad de las instituciones armadas. Eso es parte de, pero aparte de eso, nosotros hemos apoyado inclusive temas de los profesores, de los médicos, del manejo empresarial, ¿no? Hemos trabajado, y yo soy autor de una ley para poder permitir que la ley de la PN pueda salirnos del problema que nos metió una persona con Coscochipi. Por ejemplo, hemos apoyado y hemos trabajado con Eduardo Salguana el tema de las zonas económicas exclusivas. O sea, ¿y va a postular a la reelección para continuar? Porque el tiempo se le acaba, no le queda un partido. año. ¿No tiene partido? No, me han invitado y estoy en eso ahorita. Porque le digo, el tiempo le va a quedar corto con toda la gente que me está presentando. Sí, creo que es hasta junio, julio máximo. Sí. Y las elecciones son el próximo año. Sí, pero igual primero tienes que estar en un partido, no inscrito en un partido, sino que te inviten. Puede ser invitado. A eso me refiero. Pero es hasta el mes de junio, me parece, julio. ¿Y es un partido el que lo invita de qué tendencia para poder entender? De la misma que yo, por la cual yo entré, ¿no? O sea, que ¿usted entró por renovación? Por valores, principios y que defienda lo que uno cree y que no deje libertad de actuar. ¿Existen los golpes de Estado blandos? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cree que es lo que ocurre con la presidenta Boluarte ahora? No estoy muy seguro. Ella lo ha soltado, pero hay ciertas cosas que son varias etapas para un golpe blando, ¿no? Muchas de las cuales, si tú lees son cinco estamentos, hemos caminado por muchos de ellos, ¿no? La desestabilización, la presión mediática, el tratar de tumbarse a instituciones, diferentes instituciones. O sea, todo eso está caminando, o ha ido caminando. Entonces, si uno lo ve de esa manera, podríamos estar caminando. No lo van a lograr, estoy seguro, porque en el Congreso no se ha permitido. De los asesores y de quienes están detrás, digamos, de cada anuncio o acción de la presidenta Dina Boluarte, y le recomendaba cambiar. Una de las personas más cercanas a la presidenta es el señor Santibáñez. ¿Por qué lo defiende tanto? Porque yo veo su trabajo. ¿Y su trabajo le parece bueno?
Con los resultados que hay, un muerto cada 4 horas según el SINADEF, víctima de un homicidio y un ataque criminal. Mira, lo voy a volver a decir, siempre lo digo para él. No porque lo defienda a él, porque también tiene sus problemas particulares, personales. Esos son temas de él, que él verá cómo lo resuelve en el ámbito legal o judicial. Pero el tema de trabajo como ministro, que está permanentemente metido en diferentes cosas, yo lo veo porque tengo la suerte de que el cargo que yo ocupo, recibo información diariamente y resultados de lo que está pasando. Buenos y malos, mayoritariamente son buenos. Y algo importante, yo comparo, tengo que hacerlo, a este ministro y su trabajo con los anteriores 5 o 6 ministros que han pasado por acá. Y lo que está haciendo este señor, aparte de enfrentarse abiertamente con un grupo de gente que han tratado de destruir sobre todo a la Policía Nacional, me parece, por lo menos a mí, que está en la línea correcta. ¿Se refiere a la famosa mafia caviar que se supone ha tomado el ministerio? Que hay, y no solo eso. ¿Tú sabes cuál es el ministerio? En palabras de la presidenta. Y yo las ratifico. ¿Y tú sabes quién es el ministerio que más plata se iba a esta famosa mafia en asesorías y consultorías? El Ministerio del Interior. Después el Ministerio de Educación y después el Ministerio de Cultura. Hablando de dinero, el ministro del Interior acaba de contratar un portavoz. Que responda él. Yo no lo haría, pero que responda él. Ahora, una cosa es cierta. Él es tal vez uno de los pocos ministros que todo el día, y eso le ha costado también, que se enfrenta a la prensa. Se enfrenta a la prensa. Bueno, pero es la actitud en un país democrático, Se supone que pero una cosa es salir a la prensa a conversar, sí, y otra cosa es enfrentarse a la prensa. Es como si yo hubiera venido acá a enfrentarme a ti. Correcto, pero el punto es que no terminan de entender las autoridades que la prensa siempre se coloca de la otra orilla sobre lo que piensa su entrevistado. Y en esa esgrima verbal, en esa discusión, en esa confrontación, es que aparece finalmente una discusión valiosa para que el público, que no se deja engañar como se cree, saque sus propias conclusiones. Y me parece el bien. ministro le responde a la prensa, correcto. La presidenta guarda silencio. La presidenta, usted ha dicho, se dispara a los pies. ¿Cree que se dispara a los pies también cuando niega entrevistas a los periodistas? Te digo mi opinión personal, ella debería. No me digan vos dos, por favor. Ella debería salir. Ella debería salir, lo he dicho siempre. Ella debería enfrentarse. El tema concreto es que el señor Santibáñez tiene un problema porque igual, al margen de lo que usted diga, de que ha tenido acceso a información que usted la tiene, pero que no la tienen los peruanos que todos los días salen a la calle y que son víctimas de robo. Ayer ha muerto una persona más. La cifra de SINADEF, ojo, no es poca cosa. No es poca cosa. Él puede trabajar mucho, pero hay una diferencia entre el que trabaja muchas horas y el que es eficiente sin necesidad de trabajar tanto. Entonces, los resultados hablan por sí solos. Usted dice que los resultados son buenos, pero ¿qué resultados? No he dicho dígame, que son buenos. Por favor. Yo te he dicho, por eso, si no son buenos, ¿por qué mantener al ministro? ¿Y qué viene? Bueno, pero no por eso vamos a dejar de hacer control político, por el miedo a lo que vendrá. Estoy diciendo que hace 7 ministros, que eran una desgracia, que trabajaban mal y encima no ayudaban absolutamente a nadie, son parte corresponsables de todo lo que estamos viviendo. Y es diferente vivir en un estado donde las mafias, que no solamente son nacionales, sino son transnacionales, y que el día de hoy se han enquistado en todos los ámbitos, es mucho más difícil lograr tener algún éxito si tú no tomas decisiones radicales. Hay un tema de principios que usted destacaba. Este ministro, hay 2 testigos protegidos de la Fiscalía que han mencionado ha pagado sobornos a fiscales o jueces para obtener una opinión favorable en relación a causas que ha llevado. Eso es una sospecha grave de corrupción. Y lo están investigando por eso. Lo están investigando, pero por eso, ¿puede un ministro de Estado dedicarse a luchar contra este nivel de inseguridad y delincuencia cuando tiene que atender tantos frentes judiciales, fiscales, investigaciones a las que debe también dedicarle tiempo y atención? Por eso te digo que a mí a veces, y una vez se lo dije a él personalmente, que a mí por lo menos me asombraba cómo hacía para estar, porque lo he visto en un lado, en otro lado, va a una diligencia judicial, va a la prensa, regresa, sale. Bueno, eso es, en cualquier momento le va a dar un patatufo a este señor. ¿No hay un blindaje al ministro Santibáñez? ¿No es el ministro intocable? No, la presidenta lo dice a cada rato y el Congreso ni siquiera lo llama a dar explicaciones. Es el ministro que más golpes recibe por todos lados, no solamente de parte de gente del Congreso, sino inclusive de su misma institución, donde también ha sacado a gente que ha encontrado
malos manejos, sino también de toda la prensa, de la mayoría de la prensa que está por todos lados tratando y buscando que lo saquen, ¿no? A mí me preocupa que si lo logran sacar, que siempre he dicho que no hace con mi voto, me preocupa, sí, qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Porque, pero eso se da cuenta de lo que está diciendo, es reconocer que la presidenta es incapaz de nombrar a alguien cuando además se sabe que nadie es indispensable. Es incapaz de nombrar a un sucesor, digamos, medianamente eficiente en el cargo de Santibáñez. ¿No hay más personas? Usted me preocupa mucho lo que viene. Es decir, cualquier cosa que venga después de Santibáñez ¿va a ser peor? A mí me preocupa. No sería la primera vez que nos pase, ¿no? Que han cambiado un ministro, ha resultado ser peor que el anterior. Yo le he dicho que no pongas de mi boca esa palabra incapaz, que no tenga los buenos asesores, no lo sé. Bueno, pero hoy, me preocupa lo que viene. ¿Y de quién depende nombrar a otro ministro si es que este fuera censurado? De ella y del presidente del Consejo de Ministros. Ahora sí. Es el PCM quien propone y la presidenta aceptará o no. ¿Le da miedo la PCM entonces? No me da miedo a nadie. Me preocupa, que es diferente. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de mover estos hilos que son peligrosísimos, porque el ministro, mucha gente no lo sabe, y lo que él hace sí se registra. Si tuvieran muchos periodistas se dedicaran a alguno, así como están investigando una u otra cosa, se metiera diariamente a lo que informa el Ministerio del Interior de todas las capturas que hace diariamente y todo esto, por lo menos podrían sacar un balance de lo que está pasando. Congresista, muchísimas gracias. Almirante José Cueto, muchas gracias por haber estado esta noche en el programa. Nuevamente, un feliz día mañana y a todas las mujeres muy amable, del país. Gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el doctor Luis Lamas Puccio para hablar de las implicancias que tiene eso de la detención preliminar que nuevamente ha sido incorporado en casos de no flagrancia. Regresamos con el doctor.